Bienvenidos a Visión y Sucesión, un podcast del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Soy Karin Zambrano, consultora de este Centro de Empresas Familiares, y aquí tenemos con nosotros a Alberto Figueroa. Alberto Figueroa es consultor en empresas familiares, asesor patrimonial y estratega en procesos de institucionalización empresarial. Ha acompañado a familias empresarias en la toma de decisiones estratégicas y en el fortalecimiento de su gobierno corporativo, integrando una visión práctica y con experiencia internacional que impulsa la continuidad y sostenibilidad de los negocios familiares. Adicionalmente, tiene experiencia en negocios, ya que fundó una empresa de mezclilla en la cual trabajó por 15 años. Bienvenido de nuevo, Alberto. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y pues bueno, ya para empezar este podcast, quisiera empezar preguntándote qué es un gobierno corporativo, que nos explicaras un poquito aquí para la audiencia lo que es y que nos dijeras la importancia de este mismo. Bueno, quiero empezar primero por hablar de lo que es la institucionalización y los órganos de gobierno y del gobierno corporativo, porque he notado que tanto en el tema educativo, cuando doy clases precisamente de institucionalización y órganos de gobierno, como hasta cuando participo en los diplomados o con los mismos clientes que tienen empresas, o sea, familias propietarias de empresas, hay mucha confusión con los conceptos. De manera que un gobierno corporativo lo que hace es depender de procesos, de reglas, de políticas estructuradas en diferentes instancias o foros. Es decir, en el lado de la familia hay una asamblea de familia, hay un consejo de familia, están regidos por un protocolo familiar, y del consejo de familia pues pueden emanar comités, como puede ser el comité de primos, puede ser también un family office que maneja el patrimonio que no está dentro de la empresa, y puede haber otros comités como el que corresponde a la beneficencia o la fundación, así como también el Family Affairs, que lo que hace es preparar, desarrollar y formar a los miembros de la familia para los diferentes roles que va a desempeñar. Del lado de la empresa está la asamblea de accionistas, en caso de que sea una empresa muy grande. Si son poquitos socios, puede estructurarse como un consejo de socios, y posteriormente el consejo de la empresa. ¿Por qué me refiero al consejo de la empresa? Porque ahorita vamos a platicar cómo evoluciona desde un comité operativo, un director general, un comité operativo, un consejo, luego un consejo consultivo, hasta llegar a un consejo de administración ya con toda la responsabilidad fiduciaria que conlleva para los consejeros. Entonces, el tema es que al institucionalizar se busca establecer esas estructuras y no depender precisamente del fundador, de la gente que trabaja ahí, que son miembros de la familia, sino que verdaderamente la empresa funcione como tal. Y en el caso de la familia también, que no dependa de los fundadores, sino que se establezca un rumbo, es decir, una visión de conjunto de familia hacia donde va la familia, y por obvias razones una estrategia hacia donde va a ir la familia, y al mismo tiempo del lado de la empresa que haya una visión hacia donde va la empresa con una estrategia. Entonces lo que hacen ambas es que esa estrategia, ambos órganos de gobierno, me refiero al de familia y al de empresa, que esa estrategia se siga, que haya una continuidad, tanto en el legado familiar como en el legado empresarial. Entonces, esta confluencia de ambas visiones, de lo que se trata es precisamente de que toda la familia, todo el patrimonio, todas las empresas vayan al mismo rumbo, que no haya una diferencia ahí, y sobre todo que los roles en los cuales se ha determinado que va a desempeñar cada miembro de la familia verdaderamente se sigan, para que no haya interferencias y que funcione como empresa y que funcione como familia, y que en la empresa se tomen las decisiones de la empresa y que en la familia las decisiones de la familia, y me refiero a los órganos de gobierno. ¿Por qué? Pues porque generalmente cuando apenas empiezan se toman decisiones familiares, patrimoniales, operativas y estratégicas. No pasa nada, así es lo normal. Con el tiempo se van definiendo esos roles, se van definiendo esas decisiones, se establecen los rumbos, y es cuando se empiezan a separar los órganos de gobierno
en los que son de la familia, en los que son operativos de la empresa y estratégicos. Claro, y como dices, mientras conforme va creciendo la empresa y se va institucionalizando, qué importante que tengan bien definido que en el Consejo de Administración se van a tocar temas estratégicos y no temas de familia, y que en la familia se van a tocar otros temas diferentes, y que cada miembro de cada comité o de cada consejo tenga bien claros esos roles para que no se estén como que confundiendo temas en un lugar y en otro, ¿verdad? Bueno, eso es muy común. Lo que pasa es que toma tiempo el que se acostumbren a definir agendas y que se apeguen a ellas. Pero, o sea, eso es una cosa natural. Sin embargo, cuando se le da más formalidad, cuando hay un presidente, cuando hay un secretario, cuando hay minutas, etcétera, empieza el rigor a ser más, pues no quiero decir académico, pero sí más consecutivo. O sea, además, como hemos mencionado que son varios órganos de gobierno, el tiempo es muy importante porque a veces los mismos familiares pertenecen a varios consejos. Y si mencionáramos además que hay un fideicomiso y un comité técnico, entonces son demasiadas instancias en las cuales participan. Entonces es muy importante que se respeten los tiempos y que haya agendas y que haya minutas para que haya un orden. O sea, el tema del gobierno es también establecer un orden y que lejos de que sea un problema el tener que ir a tanta junta, sea al contrario, sea constructivo y que se siga un procedimiento para la rendición de cuentas. Claro. Y conforme va evolucionando la empresa, ¿cuándo pensarías tú que es un buen momento para hacer esta transición a empezar un consejo de administración? Esa es muy buena pregunta. Es que voy a iniciar con otro concepto. O sea, cuando una empresa familiar migra a ser una familia empresaria, o sea, esa es una decisión importante. ¿Y cuál es la diferencia? Porque aparentemente los conceptos son muy parecidos. Una empresa familiar es cuando la familia es socia, los miembros de la familia son accionistas y ellos reciben un dividendo y están enterados del rumbo que lleva la empresa, pero no participan como consejeros, simplemente pues reciben su participación. Y esto a veces sí se involucran en cierta forma, pero no están en la operación de la empresa y en el consejo de administración están algunos nada más. Entonces, pues el crecimiento pues ahí va siendo parte orgánica del desarrollo de la empresa o del grupo empresarial, pero no hay ese involucramiento de la familia para seguir generando valor de su parte, es decir, migrar a ser una familia empresaria y que los miembros de la familia emprendan y desarrollen sus propias empresas con el apoyo de la familia y que además estén innovando dentro de la misma empresa que ya existe para que esto siga creciendo. Entonces, el que se fomente el emprendimiento, el que se preparen a los miembros de la familia, no solo para ser directores o funcionarios de la empresa, sino para que también ellos mismos generen valor a través de nuevas oportunidades, eso es esa migración. De manera que el fundador empieza como hombre orquesta, como todólogo, y poco a poco va estructurando la empresa, creando un organigrama, y llega un punto en que o la empresa crece demasiado y requiere de mayor soporte, y sobre todo que pues está solo, o se incorpora la siguiente generación y ya es importante que ellos también participen. A mí me ha tocado empresarios que inician su empresa y tienen un grupo industrial, pues, o sea, tienen varias fábricas, tienen otro tipo de negocios, aparte se dedican a la agricultura, etcétera, y además tienen patrimonio inmobiliario, y me dicen, no, pues es que así lo controlo yo todo, tengo yo aquí mi asistente de toda la vida y otras dos señoras que la apoyan y con eso lo manejamos. Ah, pues sí, está perfecto, nomás que tus hijos, ¿cómo lo van a manejar? Entonces, ahí es donde empieza a ver la necesidad de establecer primero un comité operativo, que es parte de la evolución que quiero explicar acerca del consejo, en el cual se apoya el director general con los principales directores de la empresa y probablemente alguno de los hijos que ya está trabajando en la misma. Y conforme se empiezan a tocar los temas, se dan cuenta que hay temas operativos y temas estratégicos.
Y los temas estratégicos, pues no es necesario estarlos viendo en cada reunión, a lo mejor cada mes. De manera que se empieza a separar la función estratégica de la función operativa. Y de esa forma se establece un consejo que es estratégico y un comité operativo, y cada uno se va reuniendo con la frecuencia que corresponde. Es decir, el operativo pues es una marcación personal y cada mes ahí se ven los resultados. Y en el estratégico pues ya se ven los temas de largo plazo y todo lo que tiene que ver con la estrategia. Entonces ya estamos formando el consejo consultivo. Todavía no tenemos consejeros independientes, sin embargo ya estamos tratando la visión estratégica, y probablemente si ya hay un proceso de sucesión en marcha, el director general va a rendir cuentas al consejo que estamos creando. A veces no hay ni siquiera, el fundador crece tanto su empresa que sí requiere de aporte de consejeros externos, y es cuando crea el consejo de administración. O sea, lo que quiero decir es que no está escrito en piedra cuando debe de fundarse el consejo. Volviendo a la evolución, donde digamos que ya se divide en el operativo de lo estratégico, llega un punto en el cual las necesidades de la empresa son más complejas, y lo que aportan los consejeros familiares ya hay un límite. O sea, se requieren otros puntos de vista, se requieren otras experiencias, se requiere gente que conozca el medio en el cual nos estamos desarrollando como empresa, y es cuando se determina invitar a consejeros externos. Y estos temas que les acabo de mencionar acerca de las áreas de oportunidad de la familia y aparte de las necesidades de la empresa, son los que determinan el perfil del consejero independiente. Entonces, ya con un perfil claro, pues se buscan los consejeros independientes. Se pretende que el consejo sea de 3, de 5, de 7 personas máximo, no que sea una romería, ¿no? Porque luego la toma de decisiones se complica. ¿Y cuál sería la composición? O sea, de estas 3, 4, 5, 7 personas, ¿cuántas sugerirías que fueran familiares? ¿Cuántos independientes? A lo mejor algunos de la empresa también. ¿O cuál sería como la composición ideal desde tu punto de vista de esto? Bueno, desde mi punto de vista es un traje a la medida, ¿no? O sea, depende mucho de la evolución de la empresa, del perfil de los consejeros patrimoniales, que son los dueños, accionistas que están participando en el consejo. Depende también si están incorporando un director general o un director financiero, el que sea de la empresa, y cómo se van a complementar. O sea, es como un matrimonio. Necesitamos buscar quién nos haga, nos aporte, esa es la palabra, quién nos aporte aquello que nosotros necesitamos, o mejor dicho, no sabemos, tenemos áreas de oportunidad y necesitamos ese apoyo. Y además, cómo nos puede ayudar a la hora de tomar una decisión para para los votos, o sea, cómo vamos a votar en caso de una decisión. Ahora, hablando de los consejeros independientes, se definen los deberes fiduciarios. Esto lo que significa es que cuáles son las responsabilidades de los consejeros y cómo se ejercen. Y precisamente fiduciario viene del latín que viene de fiducia, que quiere decir, confianza. Entonces son los deberes de confianza de los consejeros. De tal manera que en inglés trust es fideicomiso, y en español fideicomiso es el fideicomiso es un instrumento que se deposita en una fiduciaria que tiene la confianza del dueño para manejar y gestionar ese patrimonio. Claro. Puede haber diferentes tipos de fideicomisos. Pero volviendo a los deberes fiduciarios de los consejeros, es el deber de lealtad. O sea, él es leal a la empresa, el consejo y a la empresa que lo está contratando. Y este es un punto bien interesante porque, por ejemplo, a mí me ha contratado un hermano que es socio y me lleva y tal, y luego yo no me debo al socio, yo me llevo a la empresa. Y ese es un punto que a veces ellos no lo entienden muy bien. O sea, está bien que yo represente un porcentaje de las acciones, sí, pero el mejor bien de la empresa es lo que corresponde a todos los consejeros como responsabilidad.
Luego está también el deber fiduciario de la confianza. Se revela información vital, importante, que no debe de revelarse a nadie, y que además está la confidencialidad. O sea, una cosa es la confianza que me tienen a mí los miembros del consejo y los mismos dueños, accionistas, consejeros, y otra cosa es que yo no puedo decirle a nadie que yo estoy en el consejo. O sea, a lo mejor se sabe que yo estoy en tal consejo, pero no puedo decir nada. Y ese es un punto importante porque se va a revelar cuánto se vende, cuánto gana, quiénes son los clientes, cuáles son los secretos industriales, en fin. Entonces el consejero es una persona de mucha confianza. Claro, definitivamente se tiene que escoger con mucho cuidado, y yo creo que aquí también, como mencionas, la confianza también es importante compaginar en los valores y en la visión, que represente como que esté como en la misma página tuya en estos temas también. Es que eso es importantísimo porque siempre los valores familiares se extrapolan a los valores de la empresa. Entonces el consejero independiente debe de ir muy a la mano de los valores de la familia, y a veces la familia lo entrevista o el resto de la familia lo entrevista para que haya empatía, porque él va a representar a los intereses de la familia en la empresa. Adicionalmente está el deber de diligencia, que quiere decir que el consejero va a desempeñar su mejor papel con investigando, aportando y buscando la manera de que ese conocimiento y esa experiencia que él tiene ayuden a tomar las mejores decisiones de la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante considerar estos deberes fiduciarios a la hora de tener en mente la definición del perfil del consejero independiente, y cuando se le contrata, hacerlo consciente de que es probable que sea consejero en otras partes, pero en esta empresa nosotros consideramos como de vital importancia nuestros valores familiares y además los deberes fiduciarios de la empresa. Y también que algo que me encanta es cuando los consejeros ya hablan de la empresa como suya, o sea, que dicen, nosotros tenemos, hicimos, y eso como que dices tú, oye, bueno, es que este hombre compró, o sea, yo mismo. Comprometido ya de estoy verdad, ahí. ya es parte de... Este es un tema que me encanta porque, digo, a veces, me tocó a mí, que yo empecé a hablar como si fuera yo parte de, y dije, ay, o sea, ya me hizo clic. O veo a uno nuevo que llega al consejo y digo, bueno, pues yo creo que escogimos bien, ¿no? Claro, que de verdad se sientan como parte de la familia de la empresa, ¿verdad? Claro, que estén comprometidos, además. Digo, y me refiero a la familia como la empresa, no claro. La familia en lo personal, pero que se sientan parte de... Pues sí, muy importante eso. Y ahorita hablabas del consejo consultivo, el consejo de administración. Digo, aquí nada más dando así un preámbulo del consejo consultivo, pues también es como para tratar de aportar en este crecimiento estratégico de la empresa. Sin embargo, no tiene sustento legal, pero no sé si nos puedas como comentar un poquito de cuándo hacer esa transición de consultivo al de administración. Bueno, es que el consejero independiente pasó por un proceso de selección, de reclutamiento, de que verdaderamente hubiera empatía con respecto a la familia. Pero llega un punto en que ya la evolución de la empresa ya es tan compleja y tan complicada que merece ya tener un sustento legal y una vinculación de la responsabilidad de los consejeros para con la empresa. Entonces, cuando ya se migra a ser un consejero de administración, de ser consultivo de administración, pues digo, los deberes fiduciarios son los mismos, la manera de operar pudiera ser hasta la misma, no sé si ya se formalizó tanto el consejo consultivo como uno de administración. Sin embargo, el consejero independiente ya tiene una responsabilidad, ya firma, o sea, si pueden hasta meterlo a la cárcel si hace sí, claro. toma malas decisiones o tiene un mal desempeño o abusa de la información que ahí se proporciona, y eso es ya una formalidad muy importante. En ciertas ocasiones puede ser cuando una empresa ya tiene cierto tamaño o va a cotizar en bolsa o va a emitir deuda o requiere ya de un proceso más formal.
A mí me ha tocado ver empresas que emiten deuda y que no cotizan en bolsa, sin embargo tienen toda su institucionalización perfecta y su estructura organizacional y todo muy bien hecha. Que dicho sea de paso, las empresas que yo he visto que han crecido más, la familia se sale de la operación y se va al gobierno. Es decir, se va al consejo los que tienen el perfil para ser consejeros, o se van como la asamblea de accionistas o el consejo de socios. Pero sí, efectivamente, en lo particular he visto yo que es una decisión muy valiente que tomar el salirse de la operación. Sin embargo, pues cuando yo lo he visto ha funcionado de maravilla, han crecido tremendamente. ¿Por qué? Pues porque se busca profesionalizar a través de gente mejor que los mismos familiares, y eso lo que lleva es que la institucionalización tenga un proceso más sólido. Es decir, buscas a la mejor gente para hacer las mejores cosas y hacer las cosas mejor. ¿Ok? O sea, operativamente haces las cosas mejor, pero estratégicamente haces las mejores cosas. De manera que esa responsabilidad tan importante, volviendo al tema de la migración de consultivo a administración, conlleva a tener una formalidad, porque es importante que se lleven los libros sociales de la empresa, el libro de actas que se firman cada asamblea, el libro de aumentos de capital, el libro de registro de accionistas, en fin, ya se trata de un proceso de institucionalización más detallado y más formal. No quiere esto decir que en un consejo consultivo no se lleven los mismos procesos que en uno de administración, basados en el código de mejores prácticas del Consejo Coordinador Empresarial. Puede ser, sin embargo, la responsabilidad de los consejeros no es la misma, pero lo importante es que el funcionamiento se vaya dando como va a seguir luego en el Consejo de Administración. O sea, ya avanzado, o sea, lo que dijimos, director general, comité ejecutivo operativo, consejo en que interviene la familia y se ven muchos temas, y luego ya se separa al operativo y a lo estratégico. Luego ya vamos al consejo consultivo y a la operación de la empresa. Y luego ya migramos al consejo de administración y la asamblea de accionistas. O sea, ese es un proceso de evolución que me ha tocado ver. Sin embargo, también cabe mencionar que me ha tocado empresas de tercera generación que tienen un consejo de administración en el cual los fundadores no son presidente, o sea, son dos hermanos ya mayores. Ninguno de los dos es presidente del consejo, ninguno de los dos es director general, ni de sus hijos ni de sus nietos. Todo es gente externa, pero funciona de maravilla. Sin embargo, en el lado de la familia no tenían un protocolo familiar, no tenían un consejo de familia, no tenían una asamblea de accionistas, y una de las cosas vitales es el comité de primos o de nietos, que son los que van a seguir con todo este proceso, y sobre todo el tema de la sucesión. Entonces, siempre, bueno, mejor dicho, hay veces que hay áreas de oportunidad que es necesario cubrir. El clásico empresario que dice, no, yo ya tengo todo, ya tengo testamento, ya todo, y tu legado y tu empresa, y quién la va a dirigir. Ah, no, eso como quieran, ¿no? O sea, hay que pensar en el tema de la sucesión. Y precisamente hablando de la sucesión, dentro de un comité operativo que me toca trabajar, tengo una marcación personal con el director general, que viene como sucesor del papá, el hijo que viene como sucesor del papá, y que como un comité operativo lo estamos llevando para luego que vamos a las juntas de consejo, el muchacho ya va preparado, y sobre todo actuar como mediador entre él y el papá, porque de repente hay ciertas diferencias ahí que el papá no quiere soltar y el hijo también tiene su manera de pensar. Entonces, el hecho de poder establecer ese camino es un tema bien interesante, como también cuando hay dos hermanos que son socios y nombran un director general externo, ahí también se complica un poco, y también participo en ese comité para al director general que no es familia, irlo preparando y formando para que ya haya independencia y verdaderamente funcione como tal, y un consejo al cual esté rindiendo cuentas. Sí, dices varias cosas importantes, y me gusta que la gente sepa que no tienes que trabajar dentro de la empresa operativamente para estar involucrado en la empresa. Como dices, puedes estar en otros órganos de gobierno también muy activamente involucrado,
y también eso es muy bueno y también eso aporta mucho a la familia. Y por otro lado, el tema que dices de que desde una temprana edad se puede también hacer un tema de formación, ¿verdad? Para que si sí vas a querer estar dentro de la empresa, que realmente estés muy bien preparado para formar parte de esa empresa y que puedas tomar un rol activo y que realmente aporte algo bueno a la empresa, a su crecimiento y ya que siga esta perduración de la empresa, que siga perdurando. Por otro lado, Alberto, me gustaría llevar la conversación ya a temas más de México, de las empresas mexicanas, y cómo sabemos que muchas empresas, a veces cuando no tienen estas estructuras bien definidas, eso se puede trasladar a que las empresas tengan bajo desempeño, a que haya resistencias internas, etcétera. Entonces quisiera que nos platicaras un poco de cómo esta institucionalización, como mencionas, de la sucesión y de los órganos de gobierno, puede ayudar a estas empresas a que perduren en el tiempo. Bueno, primero quisiera dar un poquito de datos. Banamex, con el IPADE, hizo un estudio en el cual obtuvo de mil familias empresarias que se entrevistaron, el 52% tenía problemas de riesgo de continuidad y de que la empresa no siguiera siendo operativamente efectiva. Posteriormente también Banco BBVA, señor Roldán, hizo una investigación en la cual determinó que de las empresas familiares el 33% pasa a la segunda generación y solamente el 10% pasa a la tercera. Luego hubo otro estudio que se me escapa el autor que menciona que el 54% de los fracasos en la sucesión de las empresas familiares es por conflictos familiares. Entonces, si hacemos la matemática, el 60% de las empresas familiares que no continúan a la tercera generación es por conflictos familiares. Cuando los roles no están bien definidos, cuando las responsabilidades, las funciones de la familia no están bien definidas, suceden este tipo de situaciones que generan conflicto y que producen que las empresas no continúen. Sin embargo, cuando están los órganos de gobierno estructurados y funcionan tanto en la familia como en la empresa, es decir, en el protocolo familiar se estipula quién puede trabajar en la empresa familiar, cuáles son los requisitos para que trabaje en ella y qué es lo que se espera de él y cómo se va a evaluar. Y al mismo tiempo, del lado de la empresa hay un proceso de evaluación de familiares muy observado para que no vaya a ser que porque es familia pues le vamos a dar el privilegio, no. De manera que lo que se busca es que esa institucionalización beneficie la continuidad de la empresa familiar y sobre todo soportada en los órganos de gobierno familiares y bueno, y un punto importante también es que así como del lado de la familia hay un protocolo familiar, del lado de la empresa está reglamentado en los estatutos sociales de la empresa o en los acuerdos de accionistas o pactos parasociales, que se establece perfectamente cómo funciona la empresa, la familia, los que son accionistas, etcétera, ¿no? Se reglamenta a través de políticas el funcionamiento de la empresa. Y yo creo que aquí nada más mencionar lo importante de la trazabilidad, ¿verdad? Que como que sean congruentes todos esos documentos, tanto los de la familia como los de la empresa, y que como que estén todas las expectativas bien alineadas. Bueno, el tema de la alineación es súper importante, por eso mencioné al principio acerca de la visión de conjunto de familia, hacia dónde va y cómo se aterriza en los órganos de gobierno, cómo se establecen las políticas en el protocolo familiar, cómo se definen en los estatutos sociales, si existe un fideicomiso igual, cómo van a estar las reglas del fideicomiso y quiénes van a estar en el comité técnico, o sea, es consejo de familia, son los comités del consejo familiar, la asamblea de accionistas, la asamblea de la familia, el consejo de la empresa, o sea, imagínense toda la cantidad de órganos de gobierno que tendría que estar definida, pero entonces que haya esa alineación que tú mencionas y que sean vinculantes, que se comuniquen y que verdaderamente funcionen, no que sea un problema tanta junta, tanto órgano de gobierno, ¿no? Claro, sí, creo que sí es súper importante que estén bien conectadas entre ellas y que exista esa comunicación o ese traslape entre una y otra
para mantener esa alineación como lo mencionas. Así es. Y bueno, también el Global Family Business Report menciona que el 67% de las empresas de alto desempeño tienen un consejo de administración formal. Y muchas veces muchas empresas aquí no tienen ese consejo formalmente establecido y eso puede afectar su desempeño. ¿Qué relación existe entre los gobiernos corporativos y estos resultados? Bueno, mira, me da risa porque hay empresarios que dicen que es un gobierno decorativo, porque les quita mucho tiempo y porque son muchas juntas y que los consejeros y bueno, indudablemente si no está bien establecido el consejo, pues sí, no aporta, pero cuando un consejo está bien establecido, cuando está basado en las políticas, es decir, el código de mejores prácticas del Consejo de Gobierno Empresarial, cuando los consejeros verdaderamente aportan. Y esto es bien importante porque a veces el fundador o el presidente invita amigos de él y a todos le dicen que sí. Y de lo que se trata no es que haya un yes man, sino que al contrario. Y este es un punto bien importante. A veces hay que, pues no precisamente confrontar, pero establecer el punto del cual el consejero está a favor o en contra. O sea, si se está tomando una decisión o si se está buscando llegar a un acuerdo y el consejero pues no va muy de la mano con algunos consejeros o con el mismo presidente del consejo, pues no pasa nada que lo diga, pues para eso lo contrataron. Y son los 3 deberes fiduciarios que hablamos, o sea, es una responsabilidad. Entonces, el hecho de tener un consejo nomás por palomearlo, pues bueno, qué bueno, pero tiene que tener el funcionamiento como tal. Yo tuve oportunidad de investigar, fue una empresa que cotiza en bolsa, 2 que emiten deuda, y una empresa que tenía su consejo de administración con consejeros independientes, con un presidente que era la fundadora y secretario, o sea, funcionaba muy bien. Sin embargo, se muere la fundadora y no estaba del lado de la familia estipulado un protocolo familiar formal y no estaban las previsiones para la sucesión de las acciones. Entonces, cuando esa empresa que estaba funcionando de maravilla se fue no quebró ni se acabó, pero de tener un desempeño sobresaliente empezó a verse mal porque la familia no se puso de acuerdo cómo se iba a manejar la empresa, los consejeros independientes se salieron, entonces hubo un tema ahí muy desagradable. Por otro lado, esas 2 empresas que cotizan en bolsa que yo investigué, no cotizan en bolsa, perdón, emitieron deuda, marchan como relojito. Y los consejeros sí son familia. En un caso, el director de la holding es el único de la familia. Todos los demás son externos. Tienen codirectores generales muy brillantes. Y hay ahí la disyuntiva de que hay un nieto que estudió en Harvard, que si lo dejamos que entre, que no, que eso es lo que están trabajando ahorita, pero el protocolo dice que no. En otra familia también se salieron los hermanos de la operación, esos son de tercera generación, y también tienen un consejo de administración muy potente, tienen directores generales que no son familia y nadie de la familia trabaja en la empresa, más que están algunos en el consejo y en la asamblea de accionistas. La otra que cotiza en bolsa, ahí siempre hubo cierta pugna porque los primos querían ser director general y todo, entonces sacaron a todos los primos, contrataron un director general externo, establecieron un consejo de administración con consejeros muy bien escogidos y la empresa repuntó. O sea, es una empresa que tiene muchos años de cotizar en bolsa y se fue, de estar tambaleándose, se fue a las nubes. Entonces, la experiencia es que cuando hay un órgano de gobierno bien establecido, como es el Consejo de Administración, cuando están bien escogidos los consejeros y funcionan aportando a la empresa, cuando se rinde cuentas de parte del director general y de la primera línea de directores, el funcionamiento es como un reloj, ¿sí? Y cuando suceden situaciones como la pandemia, por ejemplo, pues el consejo reacciona y luego implementa medidas para poder salir adelante. Que ese es un tema que a veces estamos acostumbrados a vivir situaciones
normales y pues los consejos se van juntando, pero cuando sucede algo como la pandemia, luego nosotros, mi generación que somos hijos de las crisis que hubo, devaluaciones, nacionalización de la banca, en fin, pues los consejos se tenían que juntar para ver qué iban a hacer ahora, o sea, cómo le vamos a hacer. Y eso fue lo que les dio sustento a las empresas que a través de las crisis salieron adelante, porque tenían un verdadero gobierno corporativo sólido o tenían una estrategia, si no tenían un consejo, muy bien adecuada al cambio de las circunstancias. Claro, yo creo que ahí es bien importante tener consejeros realmente comprometidos, que no nada más sean buenos, sino que estén dispuestos a dedicarle el tiempo necesario a la empresa y a realmente a dedicarle el tiempo fuera de las juntas de consejo, ¿verdad? Que se requiere de preparación y de involucramiento en la empresa, y pues que en esos momentos de crisis, como mencionas, después también puedan reaccionar. Y si no son momentos de crisis, simplemente que puedan hacer buenas aportaciones que realmente ayuden a la empresa a llegar a esa visión que tienen a largo plazo, a cumplir con su estrategia, a darle seguimiento a la misma y pues que realmente sean consejeros que agregan valor. Pues es que es una responsabilidad, o sea, es como un matrimonio, es muy parecido porque pues ellos están esperando de ti que les aportes. O sea, de hecho, a mí bueno, no me ha tocado, pero me han comentado que hay consejos en los que cada año se evalúan los consejeros independientes. Y si no están aportando, pues qué pena. Ahora, también es importante tomar en cuenta que cuando un consejero es nuevo, pues no conoce nada de la empresa, entonces sí hay que darle un proceso de inducción. Claro, hay una curva de aprendizaje también. Claro, pero si no llegaste a la curva de aprendizaje, pues qué pena, o sea, necesitamos aquí gente que aporte, ¿no? Yo creo que mencionas, es interesante lo de las evaluaciones, pero creo que no nada más para los independientes, sino es importante que para todos haya evaluaciones, incluso para los miembros familiares, porque ahí también tomarlos como un área de oportunidad, ¿verdad? De ver en qué puedes mejorar y bueno, claro, si de plano hay muy bajos rendimientos, pues también ver si hay que hacer reemplazos en los consejeros. Sí, bueno, es un punto interesante porque los consejeros patrimoniales hay veces que van en representación de un grupo de acciones familiar, ¿sí? Se juntan y determinan quién los va a representar, pero como tú dices, a veces, pues sí, se eligió de la mejor forma, pero el perfil de él no es el adecuado. Entonces, pues eso también son decisiones difíciles, pero hay que tomarlas porque pues, es el bien de la empresa el que se está buscando, no precisamente el que el familiar tenga ese desempeño como consejero. Y pues hay que hacerlo, ni modo. Creo que ahorita mencionábamos que todos estos gobiernos, todo este gobierno corporativo ayuda a la sostenibilidad de la empresa, que al final yo creo que todas las familias es lo que queremos, ¿verdad? Que las empresas duren muchos años, que sigan creciendo. Como dicen, a veces la familia crece más rápido que la empresa, entonces ahí también es importante todo el tema de emprendimiento que mencionas, pues para ayudar a que este crecimiento siga de la empresa. Y quisiera preguntarte, ¿cuáles serían los riesgos, desde tu opinión, de que este gobierno corporativo no estuviera bien estructurado? Puedes equivocar el rumbo. Primero que nada, la estrategia no es la adecuada de acuerdo a lo que verdaderamente va con el interés de la familia. Es decir, la familia le comunica a sus representados, que son los consejeros, o sea, a quienes lo representan, que son los consejeros patrimoniales, qué es lo que quieren, hacia dónde quieren ir. Y cuando esa visión familiar no va de acuerdo con la visión empresarial, pues puede haber situaciones difíciles. Hay 3 temas importantes en los cuales se ponen de acuerdo, que es cuánto vamos a crecer, cuánto vamos a repartir y en cuánto nos vamos a endeudar, si es que nos vamos a endeudar. ¿Por qué? Pues porque los accionistas están esperando un dividendo y hay accionistas familiares que viven del dividendo. Entonces, cuando el dividendo no llega, pues hay problemas. Sin embargo, cuando la visión de conjunto de familia está bien establecida y se extrapola a la estrategia de la empresa y la visión de la empresa va contenida en esa visión de la misma familia sabe que va a haber una inversión importante, que el dividendo va a ser nada más el que se estableció y que se van a abrochar el cinto por 2, 3, 4 años, ¿sí? Pero luego el crecimiento de la empresa le va a dar mucho más dividendos de los que les dio en su momento. Claro, se puede necesitar hacer sacrificios. Por eso, precisamente, como familia,
hay que apoyar, a veces hay necesidades de los familiares que de repente, pues vamos a ver cómo te ayudamos. Pero ese es el consejo de familia. Pero también el abrocharse el cinturón, apretarse el cinturón, bueno, es que ya sabes a dónde vas. Entonces no te tienen que estar explicando, es que fíjate que ya sabes. Bueno, sí tienes, oye, ¿por qué? ¿Cómo vamos? Está bien, te explican en la Asamblea de Accionistas. Pero está establecido. Cuando no está establecido y no te dan tu dividendo, pues luego hay problemas. Pero también, cuando no se toman las mejores decisiones y esas decisiones que se toman tienen malos desempeños en la empresa, eso también, digo, nos ha sucedido aquí en empresas importantísimas en Monterrey que se metieron los derivados y que pues les fue muy mal y estuvieron en riesgo, y no nada más en Monterrey, en muchas partes de México, empresas públicas que se metieron a cosas que no era su core business y estuvieron batallando mucho, ¿no? Entonces, por eso es importante que esa visión, esa estrategia y esa rendición de cuentas se esté llevando. Esa es la función precisamente del órgano de gobierno, que es el Consejo de Administración o el Consejo Consultivo, que se esté rindiendo cuentas. O sea, yo que soy director general de la empresa de mi familia, pues yo no soy juez y parte. Yo no puedo ser lo que yo quiera, o sea, por eso es el consejo y por eso voy a rendir cuentas. Y cuando yo quiero hacer una inversión importante, el consejo me tiene que autorizar. Están establecidos los límites de ejecución y de autoridad hasta donde yo puedo como director general ejercer mi función. Y si quiero pasar de la raya, no puedo. O sea, por eso están los estatutos, por eso está el gobierno. Pues, esa es la razón de ser del gobierno corporativo. Claro. Y a veces como dueño hay que tener la humildad o como propietario de saber que no somos expertos en todos y saber escuchar a las demás personas. Digo que obviamente hay que escoger con mucho cuidado, con diferentes competencias, con diferentes perfiles que puedan complementarse entre sí, para que entonces ya con todos los criterios de cada uno y con todas las opiniones y con todos estando muy bien informados, tomar las mejores decisiones para que al final la empresa crezca, para que al final los accionistas tengan más y que perdure, ¿verdad? Entonces yo creo que al final todos tienen la misma finalidad y todos tienen los mismos objetivos. Entonces, ¿cómo hay que aprender a aprovechar este recurso que tenemos para sacarle máximo provecho? Bueno, ahorita mencionaste un término bien importante que es la humildad, falta el ego. Y en las familias pues hay envidias, hay egos, hay falta, hay soberbia, ¿ok? Con todo y eso, hay familias que triunfan y trascienden y siguen generación tras generación. O sea, eso en todas las familias existe. Entonces hay que gobernarlo también, es parte del gobierno de una familia, precisamente, y eso va al gobierno de la empresa también. Entonces por eso dijimos que se separan y por eso los temas en el gobierno de la empresa, en el consejo, no se tocan temas familiares. Para eso está el consejo de familia. Y aún en el consejo de familia, cuando son 3 generaciones y hay son muchos miembros de la familia, también se pide que haya representantes por rama familiar. Sí. Y llevan los temas de la familia. O sea, cada quien tiene que hacer su consejito y con su representante decirle los temas que quieren que se toque, y va al consejo de la familia, claro. Y ahí se extrapola todo. Sí, cuando ya la familia crece mucho y hay demasiados miembros, es difícil que todos opinen. Y como dices, es ahí buena idea que ya se vayan como poniendo de acuerdo o representando por núcleos familiares o por ciertas ramas familiares para disminuir la complejidad. Bueno, precisamente por eso es tan importante del lado de la familia establecer el comité de primos, porque a mí me ha tocado que hay primos segundos que no se conocen. Y esos van a ser socios. Entonces, ¿cómo le van a hacer para establecer un gobierno corporativo si ni siquiera se conocen los primos segundos? Claro. Entonces, el funcionamiento del comité de primos no es nomás para socializar, es para irlos preparando para que tomen las decisiones como accionistas. Es decir, que piensen como dueños y que tomen ese tipo de decisiones a largo plazo. Que aprendan a trabajar en equipo, ¿no? O sea, además, sí. Es muy importante que su ventaja competitiva, que es ser una familia y los lazos de amor que los unen, pues verdaderamente los potencialicen y aprovechen las sinergias entre ellos para poder seguir creciendo y seguir generando valor dentro de la empresa y fuera en las inversiones que tengan como familia, que puede ser un family office o las inversiones que hagan, pero que ese
como dice el dicho, la empresa familiar no es una herencia de tus padres, es un préstamo de tus hijos y de tus nietos. Entonces depende mucho de cómo te manejes tú en el entorno familiar y empresarial, cómo eso va a seguir creciendo y va a seguir generando oportunidades, como las tuviste tú, como se les dice a tus hijos y que sus hijos se las den a sus nietos. Entonces esa responsabilidad tan grande, pues haz de cuenta, si estás en un consejo de administración, pues no vas a meter a cualquier consejero, no vas a tomar cualquier decisión, no vas a tomar las cosas a la ligera porque traes una responsabilidad grandísima. Entonces, el concientizar a la familia de lo que sus representantes tienen que tener eso en mente y que verdaderamente ejerzan esa responsabilidad es parte de la formación de los miembros de la familia a través de los roles que van a desempeñar, lo que tú bien dijiste hace rato, su preparación, su formación y su desarrollo, aunque no trabajen en la empresa. Si van a ser consejeros, bueno, pues como consejeros, y si van a trabajar en la empresa, tienen que ser los mejores. Sí. Y eso es la parte de lo que menciono yo como responsabilidad. Sí, yo creo que esta formación hay que empezarla desde temprana edad. Es algo muy importante, formar estos accionistas responsables. Bueno, eso es un tema que es enamorar a los chavos, a los chavitos de la empresa familiar. De hecho, tenemos un programa ahorita con una familia que es la visita a las plantas, la historia de los abuelos, que van a platicar la historia de los abuelos. Va a haber una asamblea familiar para que se establezca el comité de primos, porque como digo, hay primos segundos que no se conocen, los abuelos, que son hermanos, van a dirigir la junta, la asamblea, mejor dicho, me refiero a la agenda, y se van a tocar temas que tienen que ver con la trascendencia del patrimonio familiar a la siguiente generación. Claro, como dicen, no puedes amar lo que no conoces, entonces hay que enamorarlos de la empresa, porque luego tienen muchas opciones de dónde pueden estar y pues ojalá que la empresa sea un lugar atractivo y que realmente quieran venir, ¿verdad? Por su voluntad, porque cuando lo impones, pues no funciona, tiene que ser por voluntad propia. Bueno, pues precisamente de lo que entre los temas que se trata es exaltar el sentido de pertenencia, la propiedad afectiva y lo que es la sangre, el sentimiento y el apellido, o sea, el honor de pertenecer a la familia fulana, lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros papás, los sacrificios, las limitaciones que vivieron, que nosotros traemos en la sangre y que aún a pesar de que vivimos en un nivel que no vivieron ellos, pero tenemos ese compromiso. ¿Para qué? Para que cuando definamos esa visión de conjunto de familia, pensemos en un largo plazo que va más allá de nuestros hijos y nuestros nietos. Esa generación de valor y de oportunidades tiene que trascender a las siguientes generaciones. Súper importante. Si les tuvieras que dar un consejo a los dueños de empresas familiares de cómo mejorar su gobierno corporativo, ¿cuál sería? Así como que empieza con una cosa. ¿Qué sería? ¿Con qué les recomendarías empezar? Pues esa pregunta está excelente. Yo creo que tú mencionaste ahorita un tema o mejor dicho, una palabra que es vital, que es la humildad. Y la humildad, aparte de lo que mencionaste, es aprender de todo el mundo. O sea, no solamente reconocer que hay gente mejor que uno para hacer ciertas disciplinas, sino que también ellos nos pueden enseñar a nosotros. Y eso a veces hay empresarios que les cuesta mucho trabajo. Otro punto importante es la sucesión. O sea, no somos eternos y el que les demos oportunidad a nuestros hijos o a nuestros nietos de que se desempeñen, pues digo, a nosotros, es decir, a los fundadores a veces nadie les enseñó cómo ser empresarios. A los hijos y a los nietos o a las siguientes generaciones hay la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, a lo mejor no son exitosos. Entonces, ¿cómo van a saber si van a ser exitosos o no si no les das el beneficio de la duda y no les das la oportunidad de ejercer esa función? Ahora, si desde un principio te das cuenta que no tiene perfil bueno, habrá que ver cómo decírselo, pero si tiene perfil, pues hay que dar la oportunidad y hay que saber establecer esa línea, no seguir, oye, es que mira, y criticando, ¿y por qué? Hay que darles su Hay espacio. que soltarlo, y eso es muy difícil, o sea, eso es algo que yo veo que cuesta mucho trabajo, porque el sacrificio, como dije hace rato, las limitaciones que se vivieron para llegar a fundar esa empresa y crear ese patrimonio, pues están ahí en riesgo con ciertas decisiones, pues como que es un proceso gradual.
Claro, como que a veces los fundadores llevan tanto tiempo, le han dedicado tanto esfuerzo y tantos años que les cuesta trabajo como dejar ir, como dicen a veces, ese bebé que ellos crearon y como dices, qué importante también saber dar un paso atrás, darle la oportunidad a la siguiente generación y pues dejarlos que ellos hagan y que ellos actúen sin tú estar tratándoles de decir qué hacer, porque si no realmente no van a poder hacer lo que quieren. Y pues a veces también los cambios son buenos, ¿verdad? Entonces hay que darle la oportunidad a estas nuevas generaciones de involucrarse y de tomar acción. Es que algo es indudable, nos hacemos viejos y caduca nuestra experiencia. O sea, no que caduque, sino que esa obsolescencia que tenemos en muchas áreas, que los chavos ya las traen frescas, pues hay que poder hacer esa sinergia, hay que entenderlo, por eso la humildad. Pero también hay unos fundadores que dicen, a mí me van a sacar con los pies por delante de aquí. Entonces, ¿cuándo les vas a dar oportunidad a los que siguen de que aprendan, de que se desarrollen, ¿no? Entonces, ese tema de la humildad, ese tema del poder soltar, el poder confiar también, es parte del soltar. Si se está preparando una siguiente generación para que funcione dentro de la empresa familiar, si va dentro del protocolo, si estamos dentro de los lineamientos de la empresa, oye, pues hay que dejarlos que funcionen. O por el otro lado, el que yo sea miembro de una familia que tiene una empresa no quiere decir que yo soy dueño. El que mi papá y mi abuelo la haya fundado no me da ningún privilegio. Y ese es un lastre que me ha tocado ver. Que a veces los nietos o los hijos creen que porque son hijos o parientes del fundador, pues ya, ellos ya lo hicieron, ya, o sea, no. Y es más, me ha tocado que los papás dicen, es que mi hijo es dueño. Y le pregunto, oye, ¿y tú tienes acciones? No, mi papá no me las ha heredado. Ah, entonces si tú no tienes acciones, ¿cómo es que tu hijo es dueño? Bueno, es que mi papá, por eso, es que es un empleado y eso es duro, es difícil entenderlo. Los tres círculos de Davis son la sabiduría total. O sea, eres empleado, eres familia, pero no eres accionista. ¿Ok? Ahora, eres empleado, eres familia y eres accionista, ok, pero en algún momento vas a participar en el gobierno corporativo. Y vale más que entiendas que no eres perpetuo y que no puedes ser director general toda la vida. ¿Por qué? Pues que es parte de lo que mencionabas ahorita acerca de los consejos, ¿no? De qué creo yo que pudiera funcionarle a esa gente. Pues, oye, es que pues, la verdad el tiempo no pasa en balde, entonces hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Y creo que como mencionaste tú anteriormente, como que el tema de la sucesión es tabú. A veces como que piensas que si lo hablas ya va a suceder o que se va a adelantar el proceso, pero qué importante, como mencionaste, luego hay empresas que les afecta muchísimo negativamente el no tener esta planeación. Entonces, qué importante hacerlo a tiempo y que sea algo más preventivo a que sea ya algo correctivo porque ya sucedió, porque no te preparaste a tiempo y como que tienes que tomar decisiones precipitadas. Pues entonces, se murió el señor. O sea, es que ponle que no se muera, tiene una enfermedad y ya no puede ejercer su función. ¿Qué va a pasar? Entonces es la sucesión de la dirección general, es la sucesión del consejo o del gobierno, es la sucesión de la propiedad, de las acciones, y además es la sucesión del legado. Aquella filosofía de vida, de trabajo, aquella manera de establecer que la familia es lo más importante y que la empresa es la forma como la familia puede llevar a cabo su vida. Y todo lo que hablamos del sentido de pertenencia, la propiedad afectiva, eso lo hemos establecido en un concepto que le pusimos soulware, o sea, es parte del alma de la familia empresaria. Y eso también se sucede, y eso también se prepara y se forma y se enseña, ¿ok? Y entonces es el amor a la empresa y además en la sangre, en tu DNA traes el software de la familia empresaria fulana. Y eso te toca a ti llevarlo a tus hijos y a tus nietos. Entonces la sucesión está en muchos ámbitos, no es nomás el que te doy las acciones y ya, no, o que te doy la dirección general y ya, o sea, es todo un tema de la parte mía y yo creo que aquí regresamos a que teniendo todas esas estructuras de gobierno corporativo va a hacer que toda esa sucesión fluya mucho más y que sea mucho más fácil. Y por otro lado está el lado intangible, que me encanta que lo menciones, que es todo eso que dices de como el alma, el soul.
Y bueno, eso pues se tiene que transmitir también con el tiempo, tampoco es de un día a otro. Entonces, qué importante irlos diciendo a través de los años, transmitiéndoles todo esto a través de las generaciones, sobre todo conforme más se van separando del fundador, cómo mantenemos todo esto vivo, ¿verdad? A través de las generaciones. Bueno, por eso es tan importante el protocolo familiar, porque en el protocolo viene la historia de la familia, viene su filosofía, su visión, sus valores, viene el compromiso de la segunda, de la tercera generación con respecto al legado que están llegando de sus abuelos o de sus papás, y además viene establecido claramente su visión, su misión, sus valores y su software. O sea, ¿cuál es nuestro software? ¿Cuál es nuestra esencia? Claro. ¿Por qué queremos que trascienda? ¿Por qué ustedes como miembros de esta familia tienen ese compromiso? Y no nada más porque te lo estemos dando, sino porque te nace a ti. Claro. Esa es el éxito, ¿no? Cuando a los miembros de la familia les nace el continuar. Y eso pues es parte de lo que se ve en las sesiones de consejo de familia, de asamblea de familia, los viajes de recreo, los viajes de estudio, el comité de primos, todo lo que estamos hablando acerca del lado izquierdo de la familia, todo eso es lo que ayuda y favorece a que la empresa familiar trascienda a otras generaciones. Y fundamental mantener este documento vivo, ¿verdad? Que se viva, que se haga parte de y que todas las diferentes generaciones se vayan integrando a esto. Además, la vinculación de familia con respecto a empresa, o sea, los valores familiares, el software va a la empresa familiar, va al consejo, claro que sí. A la cultura, a todo. Desde luego, es parte de la esencia de la empresa. Entonces, y es lo que te distingue, ¿no? Como familia, o sea, que tú transmitas esto a la empresa también. Entonces, además de los consejos para que no, es decir, lo que me decías tú, de que no vayan a fracasar, al revés, tienen un potencial las empresas familiares impresionante como familia, que yo pudiera decir que es hasta una ventaja competitiva. Si eso lo potencializan y lo establecen en un documento y le ponen nombre y apellido, yo le puse software, le pueden poner como quieran, que por cierto tengo registrada la marca. No es comercial. Para que no se lo copien. Bueno, cópienselo, pero me pagan derechos, ¿no? Dividendos, iba a decir. Lo importante es eso, que se está construyendo un edificio, primero los cimientos y luego va subiendo con el tiempo, ese edificio se va haciendo más grande y más complejo. Y a veces las empresas crecen más que las familias, digo, hemos visto casos, se han dado. Entonces hay que estar preparados y hay que querer hacerlo, hay que tener, o sea, si no nos cabe aquí la visión de ser una empresa grande, que no se va a hacer. Como dicen, si no te cabe el cheque aquí, no lo vas a poder lograr. Te tiene que caber el cheque en la cabeza para que puedas hacerlo, ¿no? Pues sí. Pues muchos temas muy interesantes. Sí, podemos seguir aquí otra hora, pero estamos limitados con el tiempo. Pero bueno, me encantó que hayas venido a platicarnos todo esto. Definitivamente, todos estos temas son temas que tenemos que tratar, que tenemos que tener presentes y que no podemos evitar, ¿verdad? O sea, que hay que platicarlos, que hay que comunicarlos entre la familia y entre las generaciones también. Entonces, pues muchas gracias por compartir este podcast y pues definitivamente a la audiencia le van a servir mucho todos estos consejos y todo esto que nos dices. Pues esperemos que sí. Yo de nueva cuenta agradezco la oportunidad, me emociono mucho y se ha extendido el podcast, pero pues es que es parte de la vida de uno como consultor, ¿no? El haber vivido en una empresa y luego el haber entendido lo que es y luego el ver que hay empresas que pueden seguir a través del tiempo, pero que no, ese es un tema y nos estamos despidiendo, por eso es importante. A veces ellos no lo creen, no compran, el cheque lo tienen aquí, pero no compran la idea. Compren la idea, las empresas familiares pueden trascender si se ponen de acuerdo y establecen reglas y sobre todo si establecen su gobierno corporativo y su gobierno familiar. Claro, y hasta puede ser una ventaja competitiva ante las otras que no son familiares, entonces hay que creer, como dices. Desde luego que sí. Esto fue Visión y Sucesión, un podcast desde el Centro de Empresas Familiares. Si te gustó este contenido, te invitamos a que nos sigas, les des like y lo compartas. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué temas de empresas familiares te gustaría platicar a futuro en este podcast. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.